días, mi nombre es Oliver Briceño y yo les voy a hablar sobre diferentes temas dentro del aspecto microeconómico. Para empezar, tenemos la recta presupuestaria, que aquí la podemos ver, que nos dice lo siguiente. La restricción presupuestaria establece que los recursos son limitados y que las personas deben tomar decisiones sobre cómo asignar esos recursos para satisfacer sus necesidades y deseos. Esta se puede expresar mediante una ecuación que la relaciona el gasto total en bienes y servicios. Esta ecuación vendría siendo P1 por X1, P1 por X1 más P2 por X2 y así sucesivamente, dependiendo del número de bienes que se quieran utilizar en dicha ecuación, con el ingreso disponible y los precios de los bienes. Aquí podemos observar una línea X y una línea Y. La inclinación es la recta que está inclinada, es la restricción presupuestaria, donde podemos obtener tantos bienes del bien X, y tantos bienes del bien Y. Entonces, mientras más alto es nuestra recta presupuestaria, más podemos obtener de un bien. Mientras más corto es nuestro presupuesto, menos vamos a obtener de un bien. Aquí se generan diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el bien 1 aumenta de precio o el bien 2 aumenta de precio? Si la persona recibe más ingresos de lo que tiene, entre otras cosas. Ahora, si seguimos con nuestra gráfica, podemos obtener lo que nos dicen las decisiones que las restricciones presupuestarias nos dan las decisiones de consumo de determinados bienes y los cambios en los precios. Ahora, si tomamos como ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo en que nos dice lo siguiente. Si, claro, aquí lo represento de una manera diferente. Si yo, por ejemplo, tengo $100 como que es mi presupuesto y yo quiero comprar café y lápices, y el café se lleva 100 gramos de café y los lápices a una unidad de lápiz, ahí se dice, bueno, yo puedo obtener por 100 gramos, puedo obtener 3 lápices y así sucesivamente. Entonces la cuestión es si los 100 gramos valen 5 euros y los 3 lápices valen 2 euros. Ahora, si los lápices disminuyen de precio, ¿qué puede pasar ahí? Pues fácil, la persona sigue teniendo su mismo presupuesto, pero con la disminución de los precios de dichos lápices, la persona va a obtener, ya no son 3 lápices, ya puede obtener, digamos, 4 lápices o 5 lápices. Lo mismo pasa con el café, ya no se puede tener 100 gramos, sino tiene 120 gramos, 150 gramos. Pasamos ahora con las preferencias. Las preferencias nos dicen lo siguiente. Las preferencias se refieren a las valoraciones y elecciones que tienen las personas sobre un bien determinado. Esto lo hacen varias diferentes opciones, conjuntos de opciones. Son expresiones de las prioridades y gustos de las personas. Una persona puede tener en relación distintos bienes y servicios o situaciones a otra persona. Es decir, la misma persona no puede tener las mismas preferencias que tiene otra persona. Ahora, hay diferentes supuestos dentro de las preferencias en los que las personas, cuando se va a escoger un bien 1 por un bien 2 o un bien X por un bien X1 o X2 por un bien Y1, Y2, se prefiere estrictamente cuando es que la persona solamente prefiere ese bien. Se prefiere estrictamente, se prefiere débilmente y también le es indiferente. Cuando hablamos de que le es indiferente, puedes obtener, le es indiferente, como valga la redundancia, obtener el bien 1 o el bien 2. Cuando prefiere débilmente, prefiere obtener
hisopos a tener, no sé, champú, por ejemplo, o viceversa. Pero cuando prefiere estrictamente, esta persona prefiere hisopos a que tener champú. Ahora hay supuestos dentro de las preferencias. Estos son las completas. Las completas es cuando se puede comparar un bien 1 con un bien 2. Ahí es cuando hablamos de es preferible de 1020, cuando se puede comparar. Cuando son reflexivas, que es cuando un bien solamente se puede ser reemplazado por el mismo bien. Cuando una olla se puede reemplazar por otra olla, pero no una olla se puede reemplazar por un sartén, por ejemplo. Esto no lo va a decir el consumidor. Las transitivas, que es cuando el consumidor le parece no mejor, pero casi mejor, prefiere el A1 que el A2, que el A1, que el bien 1, que el bien 2, y prefiere el bien 2 que el bien 3. Es decir, que el bien 1 es tan bueno como el bien 3. Entonces, esto significa, por eso es que se le llama transitivo. Los sustitutivos perfectos, que es cuando se puede reemplazar una unidad por un valor constante, un bien 1 por un bien 2 por un valor constante. Es decir, yo quiero una silla, pero también quisiera un banquito. Entonces yo puedo tener una silla o un banquito y me es indiferente, o un lápiz azul o un lápiz rojo. Yo puedo tener 2 unidades de un lápiz azul o 2 unidades de un lápiz rojo, me es indiferente. Y los complementarios. Un bien complementario se dice que es cuando se necesitan tanto de un bien 1 como un bien 2 para satisfacer la utilidad de la persona. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más básico sería el de los zapatos. Yo puedo tener el zapato izquierdo y el zapato derecho para complacer mi utilidad. Pasamos ahora con la utilidad. La utilidad es el término económico que describe la satisfacción o bienestar que derivamos al consumir bienes o servicios. En otra palabra, es la medida de lo felices o satisfechos que nos hace una elección. La utilidad es lo que dice prácticamente, es cómo se mide, es cuantificar la felicidad, la satisfacción del ser humano. También obtenemos dentro de la utilidad marginal, que es cuando decíamos cómo disminuye, aumenta nuestra utilidad marginal cuando obtenemos un bien más de un bien X. Por ejemplo, cuánta satisfacción va desde el primer vaso de agua que yo me tomo y cuánta satisfacción yo tengo al quinto vaso de agua que yo me tomo. Obviamente mi satisfacción baja. Es lo que se llama utilidad marginal decreciente, que es una ley que en la mayoría de las veces se cumple. Por último tenemos la elección. La elección es el proceso mediante el cual seleccionamos una opción entre varias alternativas disponibles. Es la esencia misma de la libertad y la autonomía en nuestras vidas. Ahora, si nosotros tomamos un periodo de tiempo y observamos las diferentes elecciones de diferentes consumidores, podemos llegar a la conclusión de obtener una función de elección. Esta función de elección nos serviría para predecir a futuro o a un futuro no tan lejano las futuras elecciones que pueden tener diferentes consumidores y llevar estas elecciones a un número constante o predecir exactamente qué es lo que van a escoger. Muchísimas gracias.